Muy buenas a todos. En este vídeo vamos a ver la composición y la función, así por encima, de lo que es el calculador de control híbrido. ¿Vale? Este calculador es de Bosch. En un vídeo anterior vimos lo que es el alternador reversible, su funcionamiento y composición. Pues en este vamos a hacer lo mismo con este calculador. Composición general, pues bueno, veremos que tiene dos calculadores, aunque está todo encapsulado en el mismo chisme. Tiene dos calculadores de control híbrido, tiene dos onduladores para convertir la señal alterna procedente del alternador en continua y cargar baterías, y para convertir la señal continua en alterna para mover el motor eléctrico y el alternador reversible. Y por supuesto también tiene el convertidor de corriente continua a corriente continua para cargar batería auxiliar, es decir, pasar de 220 voltios en continua a 12 voltios en continua para cargar batería de auxiliares. Visto desde el maletero del vehículo sería algo así lo que veríamos. Tenemos por un lado el conector para el calculador de control híbrido, son estos dos conectores de aquí, negros. Tenemos los captadores de presión atmosférica. Tenemos el conector para la batería, ¿vale? Dos terminales, negativo o positivo, se ve perfectamente. Bueno, la línea K, que ya hablamos de ella en el vídeo de alternador reversible. Tenemos un tornillo de purga, puesto que este calculador está refrigerado por agua. Tenemos aquí el tornillo de purga. Y tenemos lo que es el terminal común de masa del calculador, este terminal de aquí. Y visto por la parte inferior del vehículo, vamos a ver, le voy a dar la vuelta. Vale, tendríamos algo así. Esto es lo que se vería desde la parte inferior del vehículo. Tenemos por un lado el conector, estos tres, el trifásico, para la máquina de tracción eléctrica. Tenemos otros tres terminales que son el conector para el alternador reversible y este otro es para la batería de servicio. Luego tenemos aquí los orificios de entrada y salida de agua de refrigeración. Vale, a ver si lo pone. Sí, output, input. Y tenemos este otro conector que es el conector de información de máquina eléctrica de tracción, lo que es el motor eléctrico de tracción. Bien, el calculador está prohibido. Voy a mostraros aquí la indicación de advertencia. ¿Vale? Está prohibido desmontarlo. ¿Por qué? Bueno, pues porque tiene, vamos a ver, aquí está este azul, tiene unos condensadores electrolíticos para filtrar el rizado que produce el alternador, la rectificación de la corriente trifásica. ¿Vale? Estos condensadores están cargados, pueden llegar a cargarse a 300 voltios perfectamente, y si tocamos alguno de estos terminales, pues pudiéramos quedar electrocutados. ¿Vale? Tiene un circuito de descarga, bien, para evitar que si se produce un accidente haya alta tensión en las líneas. Y bueno, una vez que transcurre unos 60 segundos después del corte de contacto, de parar el vehículo, pues igualmente se descargan esas líneas. Bueno, y aquí tenemos el cuadro sinóptico de señales de entrada y salida al calculador de control híbrido. Empezando por la alta tensión, que son las señales de naranja, tenemos que por un lado el alternador reversible puede mandar señal trifásica al calculador de control híbrido y este la va a rectificar para mandar a las baterías de tracción.
Y a la inversa, de las baterías de tracción puede salir corriente continua, va a pasar por uno de los onduladores del calculador de control y la va a mandar al alternador reversible para poner en marcha el motor de combustión. Igualmente va a ocurrir con la máquina eléctrica de tracción, el motor eléctrico de tracción. Puede haber corriente desde las baterías de tracción hacia la máquina para poner en marcha el motor eléctrico y aportar el par mecánico para mover el vehículo, o puede haber corriente desde el motor eléctrico de tracción hacia las baterías para cargar baterías. Esto sería en el modo regenerativo. Esto es todo en cuanto a alta tensión. En cuanto a las señales de control del CAN bus, de bus de datos, tenemos que son las marcadas con las dos líneas paralelas. Tenemos por un lado comunicación entre calculador de control híbrido y calculador de inyección, y a la inversa. También hay comunicación con ABS o ESP en las dos direcciones, y también hay señal CAN bus con el mando de selector, con el calculador de mando de selector de modo híbrido. También hay comunicación CAN bus con calculador de batería de tracción y con calculador de caja de cambios automática. Luego, aparte, tenemos otras señales que no son vía CAN bus, son señales que manda, por ejemplo, el alternador manda señal al calculador de control híbrido, pues si la línea K si hay alguna avería en la alta tensión. También hay señal directa entre el contactor de antirrobo, la máquina eléctrica de tracción, la reductora. También tenemos señal directa bidireccional entre el calculador de control híbrido y la bomba de agua de baja temperatura. Y por último también tenemos entre el captador del pedal de freno y el calculador de control híbrido. Ya solamente nos queda esta otra señal, que es la de carga de la batería de servicio, la batería de 12 voltios. ¿Vale? Esto lo va a hacer a través de la energía de alta tensión. Va a reducir de unos 200 voltios a 12 voltios para cargar la batería de servicio. Y esto es todo en cuanto a el cuadro sinóptico de entradas y salidas. Bien, y ya por último, para finalizar y no extender mucho más el vídeo, como hemos dicho antes, el calculador de tracción se divide en dos partes. Lo que es el calculador de control 1 supervisa básicamente el funcionamiento del calculador de inyección y el de la caja de cambios automática. Y por otro lado controla el funcionamiento o las revoluciones de la bomba de agua y la máquina eléctrica de tracción y el reductor. Esto es en cuanto al calculador de control híbrido 1. Lo que hace el 2 es básicamente controlar el alternador reversible, y supervisa y controla también el estado de la batería de servicio. ¿Vale? Ante una solicitud de par del conductor, pues bueno, va a ocurrir lo siguiente: si nos solicita par y en función de si está accionado el control de velocidad, el control de crucero, el calculador de control híbrido 1 va a actuar sobre la máquina eléctrica de tracción y sobre el control del motor, la inyección. Todo esto teniendo muy presente el modo de selección de conducción. Es decir, si se ha seleccionado un modo automático, el modo ahorro o el 4x4. En función de todos estos parámetros actúa el calculador 1 sobre el motor eléctrico y el calculador de inyección. Esto es todo, espero os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Recordad que en el enlace de abajo tenéis más información al respecto. Un saludo.